Muy bien, quedo atento. ¿Quién es el primer voluntario? Licen, disculpe, Dígame, eh, dígame. teníamos que prepararlo en Word. Yo lo había impreso y lo tengo en mis hojas. O sea, si quieres lo puedes exponer y lo puedes leer. Ahora es exposición. Ah, Y ya, después me lo entonces, puedes sí, enviar. Licen, Si vos quieres lo, empezar, no tengo problema. ya, Licen, lo que pasa es que estoy fuera de la computadora y por eso lo había Ya, impreso, pero bueno. El tema es, como les dije, hoy iba a haber 3 personas que tenían que exponer eso. ya. Le puedo hablar de las, entonces puedo exponer. Claro que sí. Adelante, Soledad. Ya. Las sociedades, actualmente, en la que yo he revisado, actualizado, he visto en el 2020, están compuestos por sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y asociación de accidental o de cuentas sin participación, sociedad en economía mixta y sucursal. La sociedad colectiva es una sociedad que todos los socios responden de las obligaciones sociales en forma solidaria e limitada. La sociedad comandita simple eh, está constituida por uno o más socios que responden a un capital que obligan a aportar. La sociedad responsable limitada Aló, Soledad. eh, Se te congeló la imagen. Sole. Creo que se le congeló, tiene algún problema de señal. ¿Algún voluntario más? ¿Nadie más? ¿Alguien más que desee exponer? Dicen, la verdad Mande. yo no había preparado nada, o sea, tengo solo apuntes, no tengo una presentación. ¿Quieres, pero te consideras que estás en condiciones de exponer? Creo que sí. Ok, adelante, te escucho. Eh, ya, eran 5 sociedades de las que específicamente teníamos que estudiar. La sociedad en comandita, bueno, lo hice por orden de como apareció en el Código de Comercio, de acuerdo a los artículos. La Ok, primera es sociedad en comandita simple, que esta, bueno, características no en específico, tiene uno o más socios comanditarios que solo responden con el capital que se les obliga a aportar. Y tiene también uno o más socios que son gestores, o también creo que se les llama colectivos, que responden en forma ilimitada o solidaria, hagan o no hagan aporte. ok. Tal vez, bueno, lo que yo investigué para entender mejor, los socios gestores tienen esas características, ¿no? Responden de manera ilimitada o solidaria por las responsabilidades de las operaciones sociales, pero los comanditarios solamente con sus aportes, con los aportes que ellos hagan. Entonces, esa es la diferencia. Después viene la sociedad de responsabilidad limitada, que ellos responden hasta el monto de su aporte. No pueden sobrepasarse de ese aporte que ellos han hecho. Y sus cotas de capital mejor dicho, su capital está dividido en cuotas y no pueden ser acciones o títulos, valores, ¿no?
tienen que ser cuotas de capital. Después, en el artículo 217, igual, mejor dicho, en el 217 ya viene lo que es la sociedad anónima, que en esta sociedad su capital está representado por acciones y la responsabilidad es limitada según el monto de las acciones que ellos han suscrito, ¿no? La sociedad de comandita por acciones, que está en el artículo 356, dice que los socios gestores responden por las obligaciones sociales como si fueran socios de la sociedad colectiva. Los comanditarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que ellos hayan suscrito anteriormente. Y los socios colectivos también pueden ser, o mejor dicho, su capital también son acciones. Y la sociedad accidental, que está en el artículo 365, tienen cuentas en participación. Son 2 o más personas que pueden tomar, decía, un interés, creo, un interés en una o más operaciones que hayan realizado. Y se cumplen también por aportaciones comunes por uno o por todos los accionistas según el contrato que se haya suscrito. Y no tienen personalidad jurídica propia y también carece de una denominación social. Ahora usted también creo que nos había pedido las acciones y qué tipos de acciones hay. En el artículo 261 encontré que el capital social dividido en acciones de igual valor son de 100 bolivianos o tiene que ser múltiplos de 100. Hay 2 tipos, lo que leí, que son ordinarias y la preferida. Las ordinarias dicen que dan derecho a voto solo en juntas generales. En cambio, las preferidas o acciones preferidas establecen beneficios preferenciales, como dice su nombre, y no votan en las juntas ordinarias, sino solo en las extraordinarias que existen. Y entonces no tienen ese perjuicio con derecho a voz en las asambleas ordinarias. Y es eso, creo. Ok, muchas gracias, Jess. ¿Alguien más que quiera? Luz, dime, adelante, estabas levantando la mano. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Adelante. Sí, claro que sí. Dice, yo solo tengo apuntes. Ya voy a Ok. empezar con la característica de... Luz, estás teniendo problemas con la señal. Por esta vez, si quieres apagar la cámara para que así podamos escucharte sin problema. Lisa, ¿me escucha ahora? Positivo. Adelante. Ya. Estaba diciendo que voy a empezar con la característica. Luz, otra vez se te fue el audio. Mínimo, ¿no? Voy a conectar. Ahora sí me escucha, Lisa. Sí, te escuchamos. La característica de las sociedades de la responsabilidad limitada, el número de socios mínimo de esa característica debe ser de 1, sin existir el límite máximo en caso de un único socio que se ha creado una sociedad limitada unipersonal. La responsabilidad de los socios debe ser solidaria entre ellos y limitada al capital aportado, de manera que los socios no responden ante las deudas con su patrimonio personal. Después tenemos algunas de las ventajas de esta sociedad, es que la
Bueno, los responsables frente a los acreedores al limitar el capital social y los bienes de nombre de la sociedad. Tenemos también los costes de la constitución que son accesibles a los órdenes del capital aportado, sin contar la aportación del capital social. Tenemos también la sociedad de comandita, que las características serían que no existe un capital mínimo requerido para formar parte de esta compañía. El número de socios mínimo es de 2 y no existe el número máximo. También tenemos la sociedad de comandita simple, que son las empresas que se crean sencilla y cuenta con un acuerdo mutuo entre las responsabilidades. Para su constitución debe tener máximo 2 socios, bueno, mínimamente 2 socios y máximo de socios participantes, es decir, que no tiene un máximo de la sociedad de comandita simple. En la sociedad, disculpe, en la sociedad de comandita por acciones no existe un capital mínimo para formar parte de esa compañía. De igual manera, el número de socios mínimo es de 2 y máximo no tiene un máximo. Tenemos de la sociedad anónima. Esta sociedad está compuesta por 2 o más socios. Asimismo, existen sociedades anónimas unipersonales constituidas por un único socio. Eso sería, Lisa. Ok. Te agradezco, Luz. Va, perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por la participación. Vamos a aterrizar algunos conceptos de lo que viene a ser las sociedades. Lo que ustedes han visto o parte de lo que han investigado está en el marco de lo que viene a ser el derecho comercial. Va. Hay otro tipo de estructuras societarias, por ejemplo, las de sociedad civil. Ese tipo de sociedades no se rigen por el Código de Comercio, que es el que ustedes han leído ya, que han hecho referencia en su trabajo. ¿Okay? Son sociedades que tienen características especiales, pero que en la materia ahora no voy a ahondar. Nos vamos a enfocar a la mayoría o al grueso de las empresas que tienen el modelo de sociedad comercial. Ustedes han repasado distintos tipos de sociedad, lo que viene a ser comandita, simple por acciones, tenemos lo que viene a ser la sociedad anónima, la SRL, la sociedad accidental. Todas esas estructuras tienen características de que, uno, delimitan la cantidad mínima de socios, cuál es el instrumento con el cual constituyen el capital, por ejemplo, pueden ser cuotas de capital, acciones, etc. La responsabilidad de cada uno de los socios frente a las obligaciones a terceros, que restringen si responden o no con el capital personal, las obligaciones futuras o presentes de esa empresa. Ahora, dentro de el tener conocimiento de la normativa que aplica las sociedades, nos va a permitir hacer las auditorías enfocadas al patrimonio. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista formal o legal, y sobre eso saber las restricciones y límites que se tienen. ¿Ok? Ahora, como en todo les dije, para hacer la auditoría tienen que tener a mano sus normas de contabilidad y el cuerpo legal relacionado con eso. Y en el patrimonio, lo grueso de lo que viene a ser el cuerpo legal, lo van a encontrar en el Código de Comercio. Temas que no les he pedido que investiguen, por decirles, la reserva legal o constitución de reservas voluntarias. ¿Qué es lo que dice el Código de Comercio de eso?
¿Alguien sabe qué es la reserva legal? Chicos, ¿lo vieron en alguna materia? No sé si de derecho o derecho comercial, en contra intermedia. ¿Vieron lo que es la reserva legal? No sé si me equivoco, pero lo siento. Es No, como, adelante. ah, es como un porcentaje o cierta cantidad de dinero que está también determinada según la magnitud de una empresa o de un ente que sirve para situaciones legales que puedan tener a futuro. También puede servir como cuando entran en bancarrota o cuando hay pérdidas enormes o etcétera. Va, Es muy como bien. una previsión, algo así. Va, ok. ¿Alguien más que quiera aportar? Jess, ¿querías mencionar algo? Sí, casi lo mismo. Creo que era para como una previsión para algunas contingencias que puedan haber, o si hay pérdidas. Ok. Algo así. Muy bien. En el Código de Comercio, está un poco lenta mi computadora, discúlpenme. Ustedes van a encontrar lo que viene a ser, les voy a dar en breve el artículo, explica que la reserva legal es una reserva mandatoria o obligatoria que se constituye con el 5% de las utilidades anuales de una empresa. Entonces, una empresa está obligada a constituir esta reserva legal cada vez que tiene utilidades. ¿Cuál es el propósito de esta reserva? El propósito de esta reserva es poder encarar futuras pérdidas o, por otra vía indirecta, capitalizar con las utilidades a la empresa. Aunque esta reserva va a permitir absorber futuras pérdidas. Al ser una reserva legal, es una reserva no distribuible, solo puede ser consumida por las pérdidas. Ahora, ¿en qué momento se llegará a distribuir eso? Es cuando se disuelve la sociedad o se la liquida. ¿Okay? Pero por una distribución como por dividendos o otra cosa de manera anticipada, no se lo puede hacer. Ahora, tiene un límite. Esta reserva establece que puede llegar a sumar hasta el 50% del capital pagado. Okay. Les voy a compartir mi pantalla. Ya lo tengo el Código de Comercio en línea. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, se puede ver. Okay. Es el artículo 169. ¿Ok? Acá está lo que les menciono, que les dije que las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada deben constituir una reserva del 5% como mínimo. Puede ser más el porcentaje que se destina de las utilidades efectivas y líquidas obtenidas hasta alcanzar la mitad del capital pagado, salvo la señalada por leyes especiales. Por ejemplo, que pueda haber una ley de un sector específico, como puede ser el del ASI, que diga, ¿saben qué? Las empresas, las entidades financieras deben de constituir una reserva de tanto. Puede ir por ese lado, puede haber otra ley. Es importante tener el cuidado con el sector. Ahora, acá nos aclara que la reserva deberá reconstituirse con las utilidades obtenidas antes de su distribución, es decir, antes de la distribución de dividendos. Las sociedades, cualquiera sea su tipo, pueden acordar también la formación de reservas especiales que sean razonables y respondan prudentemente a la administración. Su porcentaje, límite y destino serán acordados por los socios o por las juntas de accionistas. Es decir, que fuera de la reserva legal, que cuando tienes utilidades en SAs y en SRLs, están obligadas a hacerlo, no limita a los
socios o accionistas a constituir reservas voluntarias con propósitos específicos. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo que ustedes van a encontrar en el Código de Comercio respecto al tratamiento de reservas y que es importante cuando hagan auditorías que lo validen. ¿Va? En el artículo 170 ustedes pueden ver qué sucede cuando hay incumplimiento de reservas. En una SA y una SRL ustedes saben que el límite de responsabilidad está dado por los frente a terceros acreedores hasta el límite de los aportes del capital. ¿Okay? Eso quiere decir que si hubiese algún problema con la empresa, no pueden tomar el patrimonio personal del socio o del accionista. Por decirles, ustedes son socios de una empresa que produce lácteos en una sociedad de responsabilidad limitada y tienen problemas, no les dio el flujo, el mercado cayó y sus proveedores o sus acreedores quieren cobrárselas, mientras no haya habido dolo, ustedes están protegidos por la ley. En cambio, si hubo dolo o incumplimiento en este caso, como ser en la constitución de reservas, ya cambia la figura y les quitan ese velo de protección. ¿Va? Y es muy importante que lo tengamos porque si se incumple esto, el riesgo para una empresa ya recae en la parte ejecutiva. ¿Ok? Fuera de que puede haber alguna sanción adicional por la parte de los reglamentos de la autoridad de empresas. Va. ¿Tienen alguna duda de los conceptos que han leído en el Código de Comercio? Sí, por favor. Adelante, En la dime, parte de Michelle. carácter solidario, tengo aquí que dice que significa que cada uno debe por el total de las obligaciones sociales. Y esto, por favor, ¿cómo diferenciarlo con el carácter ilimitado de responsabilidad que tiene cada socio o en cada sociedad? Ya. Son conjuntos que van solidaria y mancomunadamente. Son conceptos que dan de la mano con el concepto que me decías de solidario mancomunado. ¿Y cuál era la última parte? Perdón, se me fue. El carácter ilimitado, o sea... De carácter ilimitado, va. ¿Qué se refiere? Solidario vale decir que, por ejemplo, todos responden con su capital personal una obligación. Digamos que vos, Misael, Yesenia y Yaciel deciden hacer una sociedad. Y yo soy su acreedor. Les va mal y no constituyeron la reserva, por darles un ejemplo. ¿Okay? No es que si ustedes me deben $1.000.000, es que se va a dividir entre 3 y cada uno me va a deber $333.33, sino que, por ejemplo, si vos tienes $2 millones, yo te puedo cobrar a vos y vos verás hacerles un proceso de repetición a Yesenia y a Yaciel, por decirte. Okay. Al ser solidario y restricto y mancomunado, yo puedo caer al patrimonio que más tenga y al que a mí más me proteja. Que tú después ya puedas hacer alguna acción con tus otros socios, qué sé yo, Yaciel solo tiene $1.000 en la cuenta, Yesenia tiene 2.000, será lo que vos les cobres a ellas. Pero a mí como acreedor, yo voy sobre tu $1.000.000. ¿De acuerdo? Vale decir que la separación, por decirles en porcentaje, porque algunos dicen, ok, porcentualmente, a mí me deberías cobrar la deuda. ¿Okay? Sería lo lógico, pero como eres solidario, mancomunado, y sin ningún tipo de restricción, yo puedo caer sobre el mayor patrimonio. Por eso, el escoger el mejor tipo de sociedad para protegerse es importante, porque los riesgos para los socios son distintos. ¿Ok?
¿Te quedó claro, Michelle? Entonces, como que de carácter solidario sería que doy preferencia a quien más me convenga para liquidar en caso de acción, Sí, ¿verdad? exactamente. O sea, como acreedor, ¿quién me puede cubrir o toda la deuda o lo más importante de esa deuda? ¿Ok? No es de, no me restringe tu participación. Puede que tú tengas, por decirte, el 25% de participación. ¿Ok? Y Yesenia y Chaciel pueden tener el restante 75%. Pero si tú tienes más plata para cubrirme, yo voy y te caigo a vos. ¿Va? Sí, sí, está bien. Liz. Y con respecto a la reserva, se calcula después, ese 5% de la utilidad se calcula después del impuesto de las utilidades o antes. Va. Buena pregunta, ya que el concepto es, lo vas a hacer después del impuesto a las utilidades, pero toma en cuenta que dependiendo del esquema que tú tengas del impuesto a las utilidades, va a tener un impacto. Por ejemplo, tú sabes que el impuesto a las utilidades, no sé, ustedes vieron tributaria ya y vieron lo que viene a ser el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Vieron el IUE? Sí. Va, muy bien. Entonces, en materia, ustedes han debido ver que el impuesto a las utilidades se tiene el beneficio de compensarlo con el IT futuro, con el impuesto a las transacciones de la gestión siguiente, ¿verdad? Entonces, si yo voy a compensar ese impuesto a las utilidades, no lo puedo asumir como una pérdida. Lo que voy a compensar no lo puedo asumir como una pérdida o un gasto para el momento de la distribución, porque es un pago a cuenta del impuesto a las transacciones futuras. Ahora, puede que haya un componente de ese IUE que no lo compensemos en la gestión siguiente, es decir, que hayamos pagado 20 millones de dólares y solo vamos a poder compensar 15. Esos 5 millones que estimamos que no voy a poder compensar, sí se lo puede llevar como una pérdida. Esto depende del modelo contable que se aplique. Hay una norma de contabilidad, no una norma, sino un procedimiento que se puede utilizar. ¿Va? Pero va a depender mucho de qué enfoque se le dé. Pero la respuesta debería ser, tú vas a considerar la utilidad neta de impuesto a las utilidades, ¿ok? Que vaya a ser una pérdida para vos de manera efectiva. No deberías considerar el impuesto a las utilidades que va a ser compensado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo aterrizaría esto? Es el impuesto o la utilidad que ustedes van a considerar es la utilidad contable final, la que va a ser aprobada en junta de socios. Si repasaron el código de comercio, en lo que se ve en lo que viene a ser juntas ordinarias de socios, una de las atribuciones de las juntas ordinarias, no atribuciones, uno de los temas que se tiene que tocar en las juntas ordinarias es la aprobación de los estados financieros anuales. Es donde se revisa y analiza los estados financieros en su conjunto y se aprueba el estado de resultados en eso. Y ahí en esa junta se llega a definir la constitución también de las reservas de ley y después de haber hecho esa deliberación, recién con un componente se puede definir la distribución de utilidades. ¿Va? Muy bien. ¿Te quedó claro? No sé si...
Michelle, ¿te quedó claro? Dice, se me está cortando mucho la red. No, no te Y preocupes. Si quería quieres, hacer apagar la cámara. ese No hay problema. análisis, pero a lo que pude escuchar, que sea de la sociedad, ¿sería deducible para el cálculo del IVA o no sería ¿Qué deducible? cosa? ¿La constitución de la reserva? Sí, si La reserva, calculo la reserva no es una pérdida, de chicas, la chicos. utilidad, directamente calculo la reserva, perdón, No, ahí, no, no. digamos, sería deducible para el IVA. Es que no es un gasto. Una reserva no es un gasto. Ah, Por eso no puede ser deducible. Porque es plata que estás llevando de un lugar a otro. Por decirte, si vos tienes ahora en tu bolsillo 100 bolivianos y de esos 100 bolivianos tú decides guardar 20 y lo colocas en tu alcancía, ¿para vos es un gasto? No, no, correcto. Porque sigues teniendo esos 20 bolivianos restringidos con algún, o sea, el chanchito no lo vas a poder, no está de libre disponibilidad, es otra cosa. Pero tú sigues siendo dueño de esos 20 bolivianos. ¿De acuerdo? está bien. Muy bien. Michelle, si quieres puedes apagar la cámara si tienes algún problema. Muy bien. ¿Alguna duda más sobre lo que vieron del Código de Comercio? Va. ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando hacemos la auditoría del patrimonio? Primero, el tipo de sociedad. Ya se dieron cuenta que tienen distintos criterios. Después, saber, al tener el tipo de sociedad, saber qué documentación tenemos que validar para saber si la estructura de socios es la correcta. Nosotros, como auditores, tenemos que ver o verificar la participación de los socios. Entonces, existen, por decirles, en las SRLs, dijimos que no hay temas de acciones. Lo que se tiene viene a ser aportes de capital y eso se lo tienen en un libro de registro de aportes de socios. Cada año nosotros tenemos que acceder a ese libro y revisar si es que ha habido transferencias, cambios en la denominación, todo eso. Cada aporte de los socios tiene que tener nombre y apellido, si quieren que lo coloque así. Y si fuese un socio de otra empresa, el nombre de la empresa y su NIF. Tienen que ser claramente identificables. Y ustedes pueden circularizar a los socios para confirmar esa tenencia o esa participación. En el tema de las sociedades por acciones, tiene que haber un libro de registro de acciones a quienes se han entregado. Y de acuerdo a los reglamentos de las empresas, cada vez que haya una transferencia de acciones, puede que la empresa requiera que el nuevo socio o accionista se registre en ese libro. ¿Va? Entonces, contar con esa información es importante en el tipo de sociedades que se tiene. Hay sociedades como las de las sociedades accidentales que no tienen un capital y demás, pero tienen un documento constitutivo que definen qué es lo que coloca cada una de las partes. ¿Okay? Estas sociedades accidentales son muy peculiares porque tienen un tiempo de vida muy corto. Son para un propósito muy específico. En el tiempo de vida respecto a otras sociedades es cortísimo. ¿Qué sé yo? Digamos que Jonathan decide asociarse con Misael para atraer a un grupo de música. Entonces, ambos constituyen una sociedad accidental
tiene fecha y propósito. Van a decir, va a ser solamente para una gira en Bolivia, 5 presentaciones y listo. Entonces, hacen la gira en Bolivia. Hicieron las cinco presentaciones y chao París. Dejaron de ser socios ellos dos. Distribuyen, como dice la ley, las ganancias, las pérdidas, todo eso, y ahí terminó. En cambio, las SRL, las CCAs, tienen un tiempo de vida mayor, porque se espera que el negocio tenga una proyección futura a larguísimo plazo, por decirlo. Jess, tú estás en Santa Cruz, ¿verdad? No, en Trinidad. En Trinidad, ok. En Trinidad, ¿qué empresa tú conoces grande? No necesariamente de Trinidad, sino la que a vos se te parezca grande, que conozcas. Si no me equivoco, Babose, creo. Favose, ok. Favose es una SA, si no me equivoco. Entonces tiene ciertas restricciones y esa empresa ya tiene varios años, mucho tiempo en el mercado. ¿De acuerdo? Si ustedes ven, por decirles, en Cochabamba, se van a tropezar igual con empresas de tradición. ¿Va? Por ejemplo, PIL. PIL es una SA. ¿Cuántos años ustedes conocen que existe PIL? Probablemente desde que han nacido. ¿Okay? Ustedes siempre han contado con todos los productos PIL en la mesa o a donde vayan, hay algo. Entonces, las empresas de esas características, si se dan cuenta, tienen una proyección muy larga en el tiempo. ¿Va? Muy bien. ¿Alguna duda más? Ahora, por el otro lado, ya hemos revisado, les dije, revisar el documento de constitución y las actas. El otro tema que se tiene que hacer es de las actas, revisarlas y leerlas y preparar un resumen. Puede que no puedan sacar fotocopias o tengan algunas restricciones, pero ustedes pueden extraer los conceptos y ustedes como auditores tienen que leer todas las actas y asegurarse la correlatividad de las actas. ¿Ok? Tienen que leer las actas ordinarias y extraordinarias y las actas del directorio. Si es que hubiese algún acta confidencial, la confidencialidad no evita que nosotros lo revisemos. Quizás no lo pueda revisar el asistente, el pasante o el senior de auditoría, pero sí lo tienen que leer el gerente y el socio. ¿Por qué? Porque si es confidencial, puede que haya temas de riesgo que nosotros tengamos que saber para encarar el proyecto. ¿De acuerdo? Hay cierto tipo de restricciones que nosotros tenemos que entender y tener cuidado de no exponer a la sociedad. Pero sí tenemos que conocer los conceptos. Por ejemplo, si vamos a una empresa, por decirles, a la Coca-Cola, no es que tengamos que saber a detalle la receta de cómo se hace la Coca-Cola, pero es importante que nosotros sepamos que en esa receta no haya componentes ilegales. Antes la Coca-Cola tenía un componente de cocaína. ¿Ustedes creen que si bajo el amparo de del secreto de la receta, para nosotros no es importante saber que el producto que vendan tenga o no cocaína? Sí es importante, porque estamos hablando de una sustancia ilegal que está en un producto de consumo masivo. Entonces, sí expone a la sociedad y a todos en eso, no importa cuánto venda. Si es ilegal, ya fue. Es muy importante conocer ese tipo de cosas. Ahora la Coca-Cola no tiene ya ese componente hace décadas atrás. Lo que tiene es más azúcar. Y eso nos hace igual adictos a eso. Es componente, es tener esa claridad y conocimiento de lo que se vaya a tratar. Ahora, en las actas de juntas de socios,
ordinarias o extraordinarias, y lo mismo en las juntas de accionistas ordinarias y extraordinarias, tengan presente lo que establece el Código de Comercio de su tratamiento en cada una de ellas. Es importante que en su equipo de auditores y de otros profesionales cuenten con un abogado que permite evaluar si se están cumpliendo los requisitos legales en las actas. ¿Ok? Es importante que vayan. Ustedes en las auditorías se van a tropezar con equipos multidisciplinarios que por lo general fuera del equipo de auditoría financiera van a contar con especialistas de auditores que se han formado en tributaria y un abogado que tenga un perfil o un grupo de abogados que vea temas comerciales y laborales, que son los que más riesgo presentan. ¿Okay? También puede que tengan un abogado tributarista dependiendo de la complejidad. Y por el otro lado, un componente de evaluación de sistemas de tecnología de la información. ¿Okay? De TIs. Después de eso, de evaluar esos conceptos de cumplimiento legal, que son muy importantes, vamos a ver las implicancias de ajustes. El tema más importante, lo que viene a ser en lo que se refiere al rubro de patrimonio, es la actualización por inflación o mantenimiento de valor. Entender dónde se aplican los asientos y las cuentas, cómo son afectadas. Este criterio lo van a manejar con la norma contable 3. Si bien por ahora está suspendido el ajuste por inflación, el momento que se lo reactive cuando el cuerpo colegiado lo defina prudente, tienen que tener claro ese esquema. ¿Ok? ¿Vieron ajuste por inflación ustedes en contabilidad intermedia? ¿Sí? Los veo con la cabeza así baja. Sí, pero no me acuerdo. Pero bueno. Ok. Entonces, la idea es que se tenga claridad sobre eso. Ahora, ya con ese modelo, con lo que hemos repasado, les voy a pedir que investiguen qué es el BPP, o valor patrimonial proporcional. Y ya para la siguiente clase, ya tengo armado el modelo, pero no quiero ahora hablarlo porque quiero que investiguen qué es el BPP, que es importante. Ya con eso vamos a hacer un ejercicio pleno de ajuste por inflación del patrimonio, revisión de distribución de utilidades y determinación del BPP. Vamos a agarrar a un banco y les voy a decir cómo, con cada cuenta, cómo lo tratamos, cómo lo vemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este ejercicio que lo vamos a hacer es complejo. Les pido que tengan, por favor, una calculadora a mano. Y si pueden trabajar desde un ordenador para que puedan acceder al Internet, vamos a jalar, por decirles, para ajuste por inflación, vamos a bajar la información del Banco Central de Bolivia para que puedan identificar dónde se busca la UFB, cómo lo determinamos, para poder hacer los asientos de actualización, todo eso. ¿Va? Muy bien. ¿Tienen alguna duda más de lo que hayan revisado y checado, chicos, en lo que viene a ser sociedades? De acuerdo. Entonces, ya que no hay dudas, vayamos a abrir ya nuestros modelos de dictámenes, ¿les parece? Voy a compartir mi pantalla con ustedes nuevamente.
Supongo que logran ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Como presumo que ya han leído las normas, la ISA 700, todo eso, vamos a ir avanzando. Perdón. La memoria está trabajando. ¿Quién puede hacer la lectura del caso 1 de lo que plantea, que tenemos en el planteamiento del ejercicio 5? ¿Quién puede leer? A ver, dice, la dirección ha decidido por razones de practicidad no presentar con los estados contables por el ejercicio el 31 de diciembre del 2006 las cifras comparativas correspondientes al ejercicio anterior. En nota, los estados contables se presentan resumidos los principales saldos correspondientes al ejercicio 2005. Ok, del 2005. ¿Qué opinan sobre eso? Perdón, me voy a mover, voy a traer un libro, pero los escucho. ¿Qué opinan de lo que se lee? ¿Creen que se puede hacer, que no se puede hacer? ¿Qué dirán las normas de contabilidad? ¿Qué opinan? Primero vamos a analizar qué dicen las normas de contabilidad. En la norma de contabilidad número 1 de exposición, yo creo que tienen que ser actuales aquí. Y no se está. Ya, entonces, ¿qué dice esa norma? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguien fuera de Misael? ¿Qué opinan? A ver, Misael, dame un número del 1 al 14. 3. 3. María Morales. Mari, ¿me escuchas? Sí, dicen, aquí soy. Ok. ¿Tú qué crees que dice es posible presentar estados financieros sin hacer los comparativos? No, si es para la Ok. auditoría, no lo creo. Ok, va. ¿Tienes el argumento técnico? No sé si recuerdo, creo que llevamos en la NIC 1 Ya, sobre la presentación de los estados financieros. va. Ese es para normas internacionales. Ahora, si hablamos de normas locales, ¿cuál crees que debería ser el cuerpo, la norma que deberíamos aplicar? No recuerdo bien cuál norma era, la verdad, pero sí, Ok, estaba en una de ellas. Ajá. va. Muy bien. El cuerpo normativo que define eso viene a ser la norma de contabilidad número 11, que titula Información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. ¿Ok? Y lo que tienen que ver viene a ser
el punto 3 de conceptos. Permítanme un segundo, chicos. Acá. Y laboral no es lo que necesitamos. Muy bien. Les decía que es la norma de contabilidad número 11. Vemos que ahora el ordenador va bien. Esta es la norma de contabilidad número 11. Y les explicaba sobre la parte de conceptos. ¿Quién puede leer la parte de conceptos de estados financieros? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ok, ¿quién lo puede leer? Son el conjunto de documentos contables que en forma resumida, de acuerdo con normas de contabilidad aceptadas en la República de Bolivia, proporcionan información en términos de unidades monetarias referidas a la situación patrimonial y financiera de las empresas. A una determinada fecha, los resultados obtenidos por un determinado tiempo de trabajo, la evolución de su patrimonio y los cambios en su situación financiera. ¿El otro también? Sí, por favor. Los estados financieros deben ser comparativos y expresados en moneda constante, considerando la naturaleza de la información suministrada y si la parte de ella que se refiere a ejercicios anteriores sigue teniendo importancia para los usuarios de los estados financieros. Muy bien. Los, Adelante, sigue, por favor. los estados financieros básicos son balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de evolución del patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Muy bien. Entonces, con lo que acaban de leer, ¿ustedes qué opinan sobre lo que comenta la gerencia? No se puede hacer eso. Ok. Entonces tenemos una desviación, ¿verdad? Sí. Va. Ahora, de acuerdo a eso, ¿cómo creen que deberíamos encararlo nosotros como auditores? Yo creo que va directamente a ¿Que a dónde va? observación.
tampoco no podemos hacer más, ¿verdad? Nos protegemos en la ley, la observación correspondiente. Ok. Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas al cliente, no lo podemos obligar a decirle, ponlo sí o sí. No. El cliente va a revelar la información que quiera revelar, pero nosotros como auditores tenemos que colocar la posición nuestra en nuestro dictamen. ¿Ok? En esas 3 hojas que vimos es lo que tenemos que colocar. Ahora, ¿qué tipo de observación sería? Ustedes ya vieron los tipos de observaciones, ¿verdad? Yo creo que sería un hallazgo, porque son saldos, o sea, deben ser saldos elevados, la auditoría que estamos haciendo. Ya, Misael. Ok, es un hallazgo. Ahora, ¿esto qué nos representaría a nosotros? Un dictamen con salvedades, un dictamen estándar, sin observaciones, uno con párrafo de énfasis, o un dictamen con abstención de opinión o posición negativa. Los veo con signo de interrogación. Quizá posición negativa. ¿Va? Yaciel dice posición negativa. Ahora, Porque no se nos consultas. está presentando Ok. estos papeles necesarios. Ujú. Estaríamos diciendo que no cumple con PCGAs, ¿verdad? Pero estamos hablando solamente de la gestión anterior. Si decimos posición negativa, estamos hablando de todo el componente, de todos los estados financieros. ¿Ustedes tienen claridad cuál es la diferencia? ¿Qué cosas llevan a una salvedad, a una abstención, a una posición negativa o a un párrafo de énfasis? ¿Tienen claridad en eso? No. Ok, entonces, tarea para el próximo lunes. Van a investigar. Se los diría ahora, pero la clave no es que investiguen y que se acostumbren. Revisen en las NIA. Ahí nos dice cuándo utilizar. ¿Va? Y no sé si quieren definir ahora 2 voluntarios para la exposición de ese tema. Obviamente, las 2 personas que expongan, así como las que expusieron hoy, las notas que he puesto se las va a considerar en su examen. Los que no Perdón, expusieron pueden recurrir a eso para poderlo hacer. ¿Quiénes se Misael, anotan? ¿qué dijo que había que exponer? Misael, ¿me escuchas? Sí, perdón, no puedo escuchar. ¿Qué tema habría que exponer para el próximo lunes? Ah, ¿qué características tenemos que considerar para emitir una opinión? Por ejemplo, ¿qué características tiene que cumplir una situación para que sea una salvedad? ¿Cuándo usamos una salvedad? ¿Cuándo usamos una abstención de opinión? ¿Cuándo usamos una opinión adversa o negativa? ¿O cuándo usamos un párrafo de énfasis? ¿Quiénes quieren participar en la presentación de la próxima semana?
A la 1, a las 2 y a las 3. Jess, ¿tú quieres hacerlo? Si no hay otros voluntarios. No, o sea, esto es voluntario, o sea, yo no les voy a obligar. Obviamente, ahí va, Yaciel y Yesenia. Muy bien. Entonces, como les dije, esto va a ayudar a restringir cierto tipo de temas. Les dije que en su examen van a tener una parte teórica y una parte práctica. ¿Ok? Entonces, voy a estratificar cosa de que ya la nota ya incluye un componente del examen sobre esto. Entonces, Yesenia está anotada y Yaciel. Ahora, jóvenes, cuando después de que exponga, el equipo va a ver otras opciones para que puedan ir practicando. Ahora, entonces, sobre este ejemplo, nosotros tenemos que considerar qué cosas tienen que reflexionar es. ¿Es un impacto a qué nivel? ¿Qué componentes se está omitiendo? ¿Es una desviación de PSGA? Sí, lo tenemos claro que es una desviación de PSGA. Nos está llevando a decir, ¿está afectada toda la información o parcialmente? ¿Qué componentes están cuestionados? ¿Va? Por decirles, una opinión negativa es que definitivamente la contabilidad actual y anterior no cumpla nada con normas de contabilidad local. Entonces, esos criterios ya nos llevaría a un tema de acceso. Ahora, si no tenemos la información para validar, ya no podemos decir que incumple la norma, sino que tenemos una limitación al alcance de nuestra revisión. Entonces, si tenemos limitaciones para revisar o validar algo, no podemos decir si cumplió o no, porque no tenemos evidencia sobre la cual ampararnos. Y tenemos que revisar si esa limitación es de un componente, es de manera general o grupal. ¿Va? Muy bien. Para el resto, fuera del grupo, repasen lo que viene a ser ISA 700 y presten atención a lo que vayan a presentar. Chicas, Yaciel y Yesenia, les voy a pedir que hagan su presentación en PowerPoint. Van a disponer ambas, cada una, de 15 minutos. ¿Ok? Sería importante, no les digo para todos los casos, pero pueden colocar un ejemplo. ¿Ok? Va bien. Y si se animan, pueden colocar como ejemplo cómo ustedes tratarían este primer caso. ¿Ok? Si coinciden, está bien. Si no coinciden, también lo vamos a analizar y discutir. ¿Les parece bien? Va. Entonces, tienen 15 minutos ambas, cada una, para poder exponer y ya después desarrollaremos la clase sobre eso. ¿Ok? Va bien. ¿Alguna duda, alguna consulta por ahora, chicos? ¿Tienen a mano el calendario? ¿Recuerdan cuándo tenemos el examen? Yo no estoy ahora en casa, como notarán. Creo que el Entonces, 25 empiezan. sí, eso mismo. El 25 se empieza. Va. ¿Qué es lo que va a tener este examen? Vamos a, el examen que vamos a tomar va a incluir todos los casos previos al dictamen. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener? El mismo, hora y media.
Ya que la última vez me dijeron, no, 1 hora es muy poco, ya les di más tiempo. Y aún así no acabaron. ¿Va? ¿O quieren que les dé más tiempo? Ya. Entonces, el examen va a tener un componente, les dije 1h30, ¿verdad? Voy a ampliarlo por 2 horas y cuarto. ¿Ok? El examen va a ser lo mismo. Se les va a habilitar en la plataforma. Procuren tener una PC estable, una señal estable, para que puedan hacer. Lo voy a habilitar para que lo puedan hacer durante el curso del día. Es decir, a las 12 de la noche, por decirles, del 25, ya se va a habilitar el examen. Y va a estar hasta las 12 de la noche de ese día. O sea, a las 0 horas, mejor dicho, del 25 se va a habilitar hasta las 11:59 de ese mismo día, de la noche, va a estar habilitado el examen. Obviamente que si ustedes deciden hacerlo muy al borde, si se les corta no va a haber mucha opción. Tomen en cuenta eso. ¿Ok? Esto tomando en cuenta que se les va a cruzar con otros exámenes, probablemente o tengan que estudiar para otras materias. Va bien. ¿Alguna duda? Muy bien. Va, chicos. Entonces, ahora finalizaríamos la clase. Les agradezco la participación y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Yaciel, Yesenia, cuento con sus presentaciones, por favor, para que las puedan compartir en PowerPoint. Si necesitan algún tipo de material, me comentan para que les pueda enviar. Si no encuentran algún ejemplo, alguna cosa, me contactan. ¿De acuerdo? Que tengan un excelente resto de jornada. Y nos vemos, chicos, hasta el próximo lunes. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego.